no hubiera habido un Calvario o una cruz sin antes hubiese habido un Getsemaní. Ahora, hermano, Él está en el lugar exacto, se ha despedido de sus discípulos, de sus amados, y ahora va en camino hacia donde se había planeado desde siempre. ¿Desde siempre de qué? Desde siempre que se supo, hermano, que en el jardín del Edén se cometió no únicamente, hermano, una desobediencia, sino que incluso dice Romanos 5:12 que nació el pecado, surgió el pecado, llegó el pecado. Y entonces, durante todo este tiempo del Antiguo Testamento, hermano, la promesa era de que iba a venir un rey, un señor, un Mesías. Pero que ese rey y ese Mesías iba a ser totalmente diferente a todos los reyes que nos habla primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Crónicas, y todos los reyes que han surgido en Israel, hermano. Sino que este rey sería un Mesías totalmente diferente. Ahora, hermano, llegó el momento, habían pasado los 3 años y medio exactos y está, hermano, en el lugar donde Dios quiere que esté. No es el diablo el que lo ha llevado ahí, no es la religión, ni incluso el imperio romano, hermano, el que lo ha llevado a ese lugar. Es el Padre. Se hizo un pacto en el cielo a través del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo, y ahora se tiene que cumplir. Pero mire lo que sigue diciendo, hermano, por favor, ¿sí? Entonces dice el 41, se apartó, dice Lucas 22:41, y se puso de rodillas y oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí nosotros podemos ver lo segundo que quiero compartir, hermano y hermana, es que Él es 100% divino, Dios, segunda persona de la Trinidad. Pero Él es 100% humano también. Y sabe, hermano, que este momento es el momento más difícil. Miren lo que dice el siguiente versículo, por favor, porque era lo que quería compartir con usted. Entonces, mire qué es lo que dice. Entonces, estando en esta agonía, versículo 44, oraba más intensamente. ¿Qué dice, iglesia? Y era su sudor como de grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, hermano, no es únicamente un fenómeno físico. Incluso la medicina y la ciencia han querido explicar, hermano, qué es lo que está pasando en el cuerpo de Jesús en este momento. Pero yo quiero que usted piense nada más espiritualmente qué es lo que Él siente. ¿Qué sentiría en este momento, hermana linda, el Señor? Dolor, hermana, ¿tú qué dices? ¿Qué sentiría? Quiero que pensemos un segundo nada más, hermano, que en ese momento Él comienza a sudar. Pero las gotas no son de un sudor normal, sino que dice que literalmente, hermano y hermana, son gotas de sangre las que caen. Porque Él sabía que tenía que entregar su vida. Porque él mismo en ese momento, Pedro, Jacobo y Juan están ahí cerca y los mira, hermano, y cuando los mira durmiendo. Yo quiero que pases un momento en el cuarto de tu hijita cuando ella está durmiendo, totalmente dormidita, cualquiera de las dos. Abres la puerta y las miras. Y lo primero que se te ocurre en tu corazón es: Padre mío, por favor, bendícela siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y con misericordia, hermano, y con amor y con ternura, Él mira a aquellos 3 discípulos amados que están durmiendo, totalmente dormidos, están cansados. El día ha sido demasiado largo, hermano, extenso. Han sucedido muchas cosas. Pero Él los ve con amor y con ternura. Y entonces levanta sus ojos y le dice: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque ahora, hermano, Él va a pasar al siguiente lugar. ¿Cuál es el siguiente lugar, iglesia preciosa? Es el lugar del sacrificio.
donde él va a morir, hermano, de una manera tan increíble y va a ser entregado, hermano, de una manera horrorosa. Ahora está ante Herodes, hermano, y Jesús es sentenciado a muerte. En el capítulo 23 de Lucas y versículo 13 en adelante, ahora está delante de Pilatos, no únicamente delante de Herodes, delante de Anás, de Caifás, hermano, sino que incluso está delante, hermano, de los dos poderes: el poder religioso que representan Anás, Caifás y el Sanedrín, y el poder político que representa a Pilatos. ¿Oyó eso? Y entonces, hermano, mire lo que dice Pilatos, versículo 15, si es tan amable, 23 de Lucas, versículo 15: ni aun Herodes, porque os he remitido a él. He aquí que nada indigno de muerte he encontrado por este hombre, en este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús siempre fue inocente. Lo voy a soltar, lo voy a castigar. ¿Oyó eso? Pero el plan, hermano, ya había sido que él tenía que morir. ¿Oyó eso? Ahora, lleguemos al momento, hermano, donde él va a morir. Entonces, dice el versículo 37: si tú eres el rey de los judíos, le dice el ladrón, hermano, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Había también otro, hermano, había un título, dice que sobre la cruz de Jesús, que decía: Él es el rey de los judíos. Mire lo que dice el 39, por favor. Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban y le decían: si tú eres el Cristo realmente y verdaderamente, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió y le dijo: ni aún temes a Dios estando en el mismo momento de la muerte. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, pero él, refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. Quiero que marque el 42 de una manera muy especial, iglesia, porque aquí tengo un pensamiento muy bonito. Pero dijo: entonces dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús se voltea, lo mira y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde, iglesia? En el paraíso. Me regala sus lindos ojos. Y dentro de todos los eventos, hermano, que están sucediendo, aún en la cruz, miren, ve, aún en la cruz va a suceder el milagro de milagros. Me regala sus lindos ojos. Le comparto esto. Hay dos hombres, los dos son malvados, los dos son ladrones, los dos han tenido una vida increíble. Uno, hermano, lo injuria, uno le grita, uno se pone en contra de él: si es cierto que tú eres el Cristo, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Le pregunto: ¿usted cree que Jesús tenía corona de espinas ahí en ese momento? Y nosotros podemos decir: sí, él tiene la corona de espinas. Pero el otro ladrón no le mira la corona de espinas, sino que el otro ladrón le mira la corona real, la corona del rey, la corona del Mesías, la corona del rey y Señor de este mundo. Y en ese momento, hermano, su alma y su espíritu es tocado de una manera especial y lo mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y hermano, ahora se narra uno de los eventos más increíbles, los milagros más grandes que Jesús hizo, porque en ese momento se le queda viendo a ese hombre que estaba perdido y le dice estas palabras: yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese fue el último hombre que Jesús salvó, estando en la cruz, hermano. En ese momento aquel hombre encuentra que Jesús realmente es el Rey y el Señor de este mundo, hermano. Se pone a llorar, se arrepiente y le dice: acuérdate de mí, ten
misericordia de mí. Y Jesús mira su corazón y le regala, hermano, lo que mucha gente Jesús quisiera darle. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos decir amén, iglesia preciosa. Versículo 44, cuando era la hora sexta, vinieron tinieblas sobre la tierra, y a la hora novena el sol se oscurece. El velo del templo se rasga, hermano, por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y viendo dicho esto, dice la Escritura que murió. Oyó eso, hermano. Os pregunto, iglesia preciosa, ¿quién tuvo la culpa de que Jesús muriera? ¿Acaso el imperio romano? ¿Acaso los judíos? ¿Acaso los gentiles, iglesia preciosa? Y nosotros, si queremos reconocer en el Espíritu, hermano, la actitud que el 99.99% de la gente que vive en todo el mundo, hermano, en todo el mundo, no únicamente en Estados Unidos de Norteamérica, sino que en todo el mundo, hermano, podemos decir que estamos infectados, incluyéndome a mí, de algo que se llama el pecado. Entonces, hermana Carlita, hermanos amados, hermanas preciosas, ¿quién fue el que mató a Jesús? Si nosotros somos sinceros un ratito, yo podría decir que yo lo maté. Que el pecado que mora en mí, hermano, es aquel que puso a Jesús en esa cruz. ¿Hubiese podido los clavos aguantar, hermano, el peso de Jesús? ¿Ustedes qué dicen? Un clavo grandotote, hermano, grandotote en sus pies y los dos en sus manos. ¿Usted cree que esos clavos fueron los que sostuvieron el cuerpo de Jesús? Y la respuesta es no. Entonces, pastor, fue el amor de Jesús por todo el mundo. Podemos decir amén, iglesia preciosa. Es el amor, hermano, incomparable del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 24, por favor, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, dice, llegamos al momento, el tercer momento, el momento de su resurrección, hermano. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres junto con ellas. Hallaron entonces removida la piedra del sepulcro, pero entrando, iglesia preciosa, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas, se paró junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5 quiero que lo marque de una manera muy especial, porque realmente aquí nosotros podemos entender, hermano, ¿qué es el evangelio? Si no es, hermano, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Todos juntos conmigo, versículo 5, ¿sí? ¿Cómo dice? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Qué dice, iglesia? Al que vive para siempre. No está aquí. ¿O no? ¿Qué pasó? Es que ha resucitado. Acuérdense que se los dijo, que les habló, que los comentó, que muchas veces les dijo lo que iba a pasar cuando él estaba en Galilea, que le era necesario al Hijo del Hombre ser entregado en manos de hombres pecadores. ¿Qué dice, iglesia preciosa? Ser crucificado, pero al tercer día, todos conmigo, resucitar. Mírenme, óigame, escúchenme. Ese es el evangelio, hermano. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre otras religiones a Cristo, hermano, a Jesús?
Porque realmente yo quisiera decirle, hermano, que Cristo Jesús no es una mera religión. ¿Por qué, pastor? Porque Él se entregó en esa cruz. Pero la promesa era de que Él iba a resucitar. Ahora, me regala sus ojos porque quiero compartirles durante todos los años, durante la historia, hermano. Hay gente que no cree esto. Así como no cree, hermano, el nacimiento virginal de Jesús, tampoco creen que Él murió y resucitó. Dice, cuentos, no es cierto. Pero ahora vamos a ver, hermano, lo que nos dice, ¿ok? Miremos por favor lo que pasa. Versículo 36, por favor, de Lucas. Ahí estamos en Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y los saludó, hermano, con un saludo especial y les dijo, paz a vosotros. Mire lo que sienten ellos, versículo 37. Entonces ellos, espantados y con miedo, pensaban que estaban viendo un espíritu. Ahora la verdad del evangelio, hermano, que el evangelista Lucas dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen estos pensamientos a vuestros corazones? Y ahora la verdad, hermano, en sus manos, en sus pies. Mírenlas, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Yo mismo soy. ¿Qué dice, iglesia? Toquen, miren, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, así como yo lo tengo. Entonces nuevamente, hermano, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, hermano. Entonces Jesús vino y les preguntó, ¿acaso tienen algo de comer? Me regala sus lindos ojos. Y le puedo preguntar y usted me dice lo que usted quiera. ¿Acaso Jesús tenía hambre? ¿O qué era realmente lo que Jesús quería enseñarle a ellos? ¿Se recuerda lo que pasó con Tomás? Acompáñeme el libro de Juan, si es tan amable, deje una marquita ahí, por favor, y vámonos al Evangelio de Juan, donde se les aparece, iglesia preciosa. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, las puertas, hermano, están cerradas en el lugar donde los discípulos están reunidos por miedo a los judíos. Entonces vino Jesús puesto en medio de ellos y le dijo, ¿qué, iglesia? Pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, hermano, inmediatamente, sin siquiera preguntar nada, hermano, dice que les mostró las manos y les mostró el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 24 dice la escritura, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, estaba con ellos cuando Jesús vino aquel día. Entonces le dijeron a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y esta es la palabra que mucha gente dice hasta el día de hoy. Y él les dijo, si no viere sus manos, la señal de sus clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y no metiera mi mano en su costado, ¿qué dice, iglesia preciosa? No creería. 8 días después dice que las puertas estaban cerradas nuevamente, hermano, y el Señor Jesús pasó nuevamente la puerta y nuevamente los saludó y les dijo, paz a vosotros. Y directamente se fue a Tomás, hermano, y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué dice, iglesia preciosa? No seas incrédulo,
sino ser creyente. Y ahora el primero que proclama y dice estas palabras, hermano, según el Evangelio dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Y hago una pausa, mírenme aquí por favor, porque yo quisiera preguntarle a vosotros, iglesia preciosa: ¿cuántos proclaman que Cristo es su Rey y su Señor? ¿Cuántos proclaman, iglesia preciosa, que Cristo es su Rey y su Señor? Ahora tenemos que leer el siguiente versículo. Ven, Dani, vamos a tocar, papá. Vamos a tocar el piano. Todos juntos lo leemos, el siguiente versículo. Versículo 29, Lucas 21, versículo 29. Entonces Jesús vino y le dijo: porque me has visto, Tomás. ¿Oyó eso? Creíste. Y ahora, hermano, lo que se le sucede a mucha gente, me regalan sus lindos ojos y le comparto esto. ¿Sabe, iglesia preciosa, que sí hay hombres verdaderos que aman a Cristo? Que sí hay mujeres verdaderas que aman a Cristo. Que sí hay jóvenes verdaderos, hermano, que sí aman a Cristo. Que sí hay niños y niñas que sí aman a Cristo sinceramente. No están mintiendo. No vienen a la iglesia por religión. No vienen a la iglesia, hermano, porque se ha vuelto un club simplemente, hermano. No, están viviendo una relación verdadera con Cristo Jesús, que es lo último que el Señor Jesús quiere decir en este versículo, hermano, porque se introduce en lo más profundo del corazón y del espíritu de una persona. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Jesús, ¿por qué Jesús se entregó en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir, hermano? Entonces le dijo: porque me has visto, Tomás, crees. Más bienaventurado aquellos, aquellos pueblos, aquellas ciudades que van a proclamar mi verdad y que van a proclamar que realmente yo soy el Rey y el Señor de este mundo. Y que no únicamente en la Pascua, hermano, y en Navidad van a proclamar esta verdad, sino que mi presencia será una verdad dentro de sus vidas. Mi presencia será una verdad dentro de sus hogares, dentro de sus escuelas, dentro de sus ciudades, dentro de sus iglesias. Y que de lunes a lunes y de enero a diciembre vivirán esta verdad. No esperarán únicamente, iglesia preciosa, un momento de celebración como el mundo celebra hoy, hermano. Porque el mundo toma a Jesús para celebrar, para vender, para hacer negocio, para bailar, para beber, para hacer cosas que desagradan a Dios, hermano. Pero la Pascua es un memorial en el corazón, hermano, de aquellos que sin ver a Jesús, sin siquiera comer con Él, como hicieron sus discípulos que comieron, hermano, con Jesús. Él dijo: traigan este pescado, aquí está este pescado, vamos a comer, les dijo Él. Porque Él, hermano, no tenía hambre, pero quería estar seguro, hermano, que aquella incredulidad que toca la mente y el corazón, hermano, de las personas muchas veces, y viven dentro de la iglesia, pero no creen, no cambian, no son diferentes. Porque la presencia maravillosa de Dios y de Cristo, hermano, está muy, pero muy, muy, muy lejos. Estas palabras se enmarcan en el corazón de este hombre, porque él, cuando lo vio, hermano, se asustó. Tomás no sabía qué decir. Él no sabía ni qué hacer, hermano, cuando efectivamente lo vio. ¿Sabe qué hizo? Lo quiso ir a tocar.
Y Jesús le dijo: serán muchos los que me traspasarán. Serán muchos los que mirarán los hoyos de los clavos. Serán muchos los que sabrán que entregué mi vida en esa cruz. Pero serán muchos los que no creerán y vivirán su vida como evangélicos, como fariseos, como Anás, Caifás, como los del Sanedrín, hermano, que sabían el Antiguo Testamento y conocían la palabra, conocían la profecía, hermano, y sabían que tendrían que esperar a un Mesías Rey y Señor. Pero cuando vieron a Jesús, hermano, ni siquiera lo conocieron. Ni siquiera se dieron cuenta, hermano, que efectivamente Él es el Rey y el Señor de este mundo. Ahora entramos a lo último, hermano, porque el evangelio es vida, pasión, muerte. ¿Qué estamos hablando ahorita? Resurrección. Pero ahora Él tiene que ascender hacia los cielos, y un día Él regresará. Libro de los Hechos, capítulo 1, por favor, y vamos a terminar con este texto. Tenemos que leer por lo menos unos 2 textos. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Se habían reunido. Le preguntan por la restauración de Israel y Él les dice: a ustedes no les toca saber las sazones, porque está únicamente en la potestad de mi Padre. Ahora la promesa, hermano, de recibir poder, pero ese poder es un poder espiritual. Pero van a recibir poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, que incluye Fort Wayne, Indiana. Todos conmigo, versículo 9, por favor, sí. Y habiendo dicho estas cosas que dice la iglesia, viéndolo ellos, dice la Escritura, que fue alzado hacia los cielos. Entonces lo recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Ahora físicamente, hermano y hermana, Jesús se ha desaparecido. Y aquí es donde los Tomases muchas veces hacen preguntas. ¿Qué es, hermano, lo que Jesús fue a hacer al cielo? Juan capítulo 14, versículo 2, por favor, ¿sí? Y yo os prometo que ahora sí he terminado. ¿Qué es lo que está haciendo en el cielo, hermano? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Todos conmigo, versículo 2, última parte. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Y si me fuera, voy a preparar un lugar. Pero otra vez, iglesia mía, todos conmigo, sí. Pero yo regresaré otra vez. Yo os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Me regala sus lindos ojos. Míreme aquí, por favor, ¿sí? Míreme. Él va, murió, resucitó, descendió a los cielos, pero Él va a preparar una morada. Te pregunto, ¿dónde está el hermano Santos? Hermana Zulma, ¿dónde está Aymar? ¿Sabes dónde está? En las moradas.
un día estarás con Él. Un día estarás con el hermano Santos. Un día estaré con mi madre, con mis hermanos. Porque esta promesa, hermano, es una verdad. ¿Por qué, pastor? Porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Cristo. Es la promesa, hermano y hermana, que estos eventos que acontecieron en la semana de la Pascua estaban escritos aquí, en este libro, desde el principio. No fue una mera casualidad, hermano, todo lo que sucedió. Era una verdad, hermano, que tenía que suceder. ¿Oyó eso? En la vida misma de todos aquellos que creemos en Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su amor y su misericordia infinita.